Bueno, seguiremos adelante con este estudio de la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 15. Vamos a leer para dar testimonio de la palabra de Dios. Dice el verso 1: Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consume la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por la cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tu juicio se ha manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino fino y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llena de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó del humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, vemos ya casi al final de esta situación de los juicios de Dios sobre la tierra. Ya habíamos visto en un principio con los juicios, primero eran 7 sellos, después 7 trompetas y ahora 7 copas que se derrama de la ira de Dios sobre la tierra antes de restaurar la tierra y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra en el verso 1, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ella se consume la ira de Dios. Es decir, el juicio, el castigo contra todos aquellos que se han revelado por los siglos de los siglos. El ser humano, siglos y siglos, los demonios y el diablo, siglos de siglos. Bueno, llegó el tiempo del fin. Por eso habíamos visto en Apocalipsis capítulo 12 que el diablo sabe que le queda poco tiempo, por eso desciende con gran ira sobre la tierra, porque fue expulsado del cielo. Eso lo habíamos visto en Apocalipsis capítulo 12. Por supuesto, 3 años y medio para los hombres no son ni 2 minutos para ellos. Y claro, los que viven eternamente, ¿qué son? 3 años, 10 años, 100 años. ¿Qué es lo que es? Nada. Porque viven eternamente y para siempre. Así que el tiempo es para nosotros los humanos. Pero para ellos, hace de cuenta que le dieron 2 minutos, entonces viene con gran ira. Por supuesto, para nosotros es la última semana de Daniel y estos son los últimos 3 años y medio donde, bueno, Dios ya empieza con los juicios para desalojar toda esta situación. Ahora dice el verso 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Bueno, aquí vemos aquellos que han alcanzado la victoria. ¿Cómo alcanzaron la victoria? Y bueno, se predicó mucho y vos sos testigo de lo que se ha hablado. Que no tienen que adorar a la bestia, no tienen que aceptar la marca ni el número 666. Y bueno,
de esa manera alcanzan la victoria. Es decir, que la victoria no la alcanza porque ellos son valientes y van y pelean contra nada, pará. Eso también te lo dice Dios, ¿no? El que mata espada, espada debe de morir. ¿Mm? He aquí la paciencia de los santos. Todo esto se viene para probar también esa fe genuina, ya que durante 2000 años el hombre no ha tenido fe, no digo todo, porque sabemos que hay un remanente que hasta el día de hoy le acepta al Señor Jesucristo. Pero esto es para probar en los postreros días aquellos que se quedan para la gran tribulación porque no han aceptado al Señor Jesús. Entonces vemos que han alcanzado la victoria, dice la palabra de Dios. Y la victoria es escapar, la victoria es no adorar a la imagen de la bestia, la victoria es no dejarse marcar con el número 666. Bueno, hay muchos, dice las Escrituras, que van a dar su vida en esa situación. Y hay muchos que van a escapar también, que van a ser protegidos. No estoy hablando del Israel actual. El Israel actual es impío. Son los descendientes del sumo sacerdote que despreció al Señor de la gloria y le escupió. Eso está escrito en toda la Escritura. Lo que pasa es que ellos hasta el día de hoy no les sube agua al tanque, es problema de ellos. Pero lo único que te puedo decir para Israel, que todos los que están muriendo van a condenación eterna, no salen nunca más de ahí. Él lo ve que vos disfrazado de Moisés, con la barba, todos los días comiéndose el Antiguo Testamento y todavía no han descubierto que escupieron al Mesías. Cuando, como dice Pedro, toda la Escritura, decían los profetas, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después. Bueno, todavía ellos no encuentran. ¿Sabes por qué? Te lo hemos leído también. Cuando leen a Moisés tiene un velo puesto sobre su corazón y no pueden entender nada, pero cuando se conviertan al Señor, ahí entenderán, porque donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Hoy día el que te alumbra es el Espíritu Santo, siempre y cuando vos aceptes al Cordero de Dios. Y no es que yo te diga algo, porque sé que hay muchos hermanos, viste, que son fanáticos de Israel. Una pavada de 4 cuadras. Sabemos que es el pueblo santo, sabemos que son amigos de Dios, pero todo esto de amigos de Dios no tiene nada, ya te lo he dicho. Yo digo lo que está escrito, no va a creer que digo lo que me parece. Léelo, San Juan capítulo 8. Le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos del diablo queréis hacer. Él es mentiroso y un homicida. Y a mí, porque os digo la verdad, ¿por qué no la podéis oír? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y Dios tuvo un remanente fiel que ahí en Hechos capítulo 2 entraron. Ahí entraron, aceptaron al Señor y ahí se entran a la iglesia. Hoy día la salvación está dada por el Evangelio, que significa buenas noticias, donde el verdadero Dios, el creador del universo, descendió a este mundo y murió allí en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Y en base a eso se da perdón de pecado. Ellos siguen todavía con el Cordero Pascual de Egipto. No, papá. Y vos fíjate, velo en San Juan capítulo 7, ahí ellos están festejando el Cordero, haciendo memoria cuando Dios los sacó de Egipto y estaba el Señor ahí. El verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba allá afuera y ellos no lo conocían. Pura letra, puro de acá te lleva a condenación eterna. Acá tenés que tener la iluminación por el Espíritu de Dios y jamás nadie va a recibir el Espíritu de Dios si no acepta que Jesucristo es el Señor y acepta su redención a través de su sangre derramada allí en la cruz. Se acabó. Por eso también te lo habíamos dicho en Zacarías, ¿no es cierto? Capítulo 12, verso 10, verso 11. Dice el Señor, derramaré espíritu de gracia y de oración sobre la descendencia de David, los moradores de Jerusalén, y mirarán
a mí a quien traspasaron, y llorarán como aquel que perdió a su único hijo. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Así que hasta aquel gran día, hoy día, todo lo que ve en Jerusalén es todo humano. Escuchaba uno que hablaba ahí. Y sí, porque Dios nos salvó de acá, y porque Dios nos salvó del otro lado, y porque Dios nos salvó de los alemanes, y porque Dios nos salvó de acá y de allá. Y se fortalecen en eso. No, yo te voy a decir una cosa. A ver si algún día lo van a entender. Dios te libró no porque vos seas judío. Dios te libró por las promesas que le hizo a Abraham, a Isaac y Jacob, de los cuales el 99% de ustedes nunca conocieron nada. Entonces la promesa de Dios es para el remanente fiel de Israel. Andate a Joel capítulo 2, verso 32, a ver qué es lo que te dice Dios. Ya que no aceptás el Nuevo Testamento y el Evangelio, ¿qué te dice ahí? Habla Jehová ahí, y dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento, Jehová es cambiado por Señor. Por eso Pedro te dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor, en Hechos 2, será salvo. Pero no solamente en Joel capítulo 2, verso 32, te habla el Señor de que todo aquel que invocar el nombre de Jehová, allí en Jerusalén, sino al remanente fiel al cual Él habrá llamado. Y eso es lo que tenés en Hechos capítulo 2. Ahí está el remanente fiel. ¿Cómo le oímos hablar las maravillas de Dios en la lengua que hemos nacido? Medos, parto, cretense, bueno, muchos judíos que, bueno, por una causa a otra fueron a vivir a Grecia, otro a Roma, otro a países árabes, y de ahí los trajo Dios. Y cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, ahí estaba el remanente fiel, punto. Y los otros son los del día de hoy. Esta gente están todos borrachos. Así que lo que tenés que entender, que de todo ese pueblo de Israel, como te lo dice Isaías, si los hijos de Israel fuesen como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Los otros son todos de acá. Y como está escrito, cuando Pilato le dijo, a vuestro rey he de crucificar, nosotros no tenemos más rey que el César, punto. Y el César representa al diablo. Y la forma de proceder de Israel es esa. Pero va a ser restaurado. La gente dice, no, pero vos, no, que vos, nosotros no somos fanáticos, no somos siervos de instituciones, no tenemos por qué chuparle las medias a nadie. Nosotros decimos lo que tenemos que decir según las Escrituras y se acabó con toda la joda del planeta Tierra. Para eso nos envió Dios a este mundo, para predicar su palabra, no para predicar lo que cree este, lo que cree el otro, punto. Y en base a esto podés escapar. En base a aceptar a Cristo, en base de arrepentirte de tu pecado y en base de llorar por causa del Señor, porque ustedes lo escupieron y lo crucificaron, punto. Sabemos que Él murió por toda la raza humana, pero, como dice Isaías capítulo 53, y nosotros no le estimamos. Por supuesto, no lo estimaron, lo escupieron, lo disfiguraron, lo avergonzaron en su santa ciudad, ahí por medio de Jerusalén como un malhechor, cargando la cruz y todo ahí, crucifícale. Son impíos de 4000 cuadras ustedes, y se la van de pueblo de Dios. Y Dios respeta lo que Él ha hablado. Por eso Abraham, Moisés, cuando el Señor estaba acá, descendieron y hablaron con Él. Vuestro padre Abraham se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Cama, no tenés 50 años y decís que ha visto a Abraham. De cierto te digo, antes que Abraham fuese yo soy. Ahí tomaron piedra para matarlo. A ellos no le podés decir nada porque enseguida te matan. Homicidas, hijos de la serpiente.
Espero que se arrepientan algún día y puedan entender. Hasta el día de hoy, nada que ver, ¿eh? No, porque Israel, por supuesto, Dios la va conservando a Israel por la promesa que le hizo a Abraham. Por supuesto. Después Dios va a restaurar a Israel y de Israel va a salir toda la autoridad. Por supuesto que hay otra Jerusalén, que es la Jerusalén celestial, es otra cosa. Ahí no trabajó ni Salomón ni nada en construir el templo. Es un templo hecho por Dios para la esposa del Cordero, lo que está escrito en el libro del Cordero. Por eso vemos acá que ya Israel en los postreros tiempos, primero se une al anticristo, ahí chocho, con el falso Mesías, chocho, contento, yo, gobernando con ese que vos decís tu amigo, es un impío de 4 cuadras, ya va a ver lo que te va a pasar a vos y a Europa con ese tipo. Ay, Dios, no tienen vista ni para ver lo que tienen delante de la cara. Entonces vemos que ese remanente de Israel, como está escrito ahí en Daniel, va a ver la abominación desoladora metida en el templo santo. Y primero él va muy simpático y después te va a obligar que lo adore. Y ahí vas a tener que decidir. Y ahí se te va a caer el velo de los ojos, de darte cuenta que hace 2000 años que le servís al diablo. Solamente un remanente de tu pueblo son los que se salvan. Los demás van a condenación eterna, no salen nunca más de ahí con toda la joda que tienen ustedes. Entonces dice en el verso 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Es decir, que toda esa gente, todos esos judíos verdaderos, el remanente fiel que se vuelve a Dios en los postreros días, por supuesto, hoy día el remanente fiel de Israel acepta a Cristo y entra en lo que es la iglesia o la esposa del Cordero. Ahora hay un ejemplo lindo también para Israel, hablándole a Israel en ese tiempo cuando Dios ya levante la iglesia y empiece a tratar con Israel y con las demás naciones. Y el ejemplo lindo lo tenés en Daniel, capítulo 3. Cuando Nabucodonosor hace una estatua inmensa, así que el primer imperio mundial empieza con una gran estatua y con la orden del que no la adora, muere. Ahí están los amigos de Daniel, los 3 amigos de Daniel, a ver su nombre, bueno, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿viste? Son los 3 amigos. Y bueno, lo denuncian porque están gobernando, porque Daniel, cuando reveló el sueño, Nabucodonosor lo honró y entonces él pidió que sus amigos también estuviesen en la gobernación. Pero los otros se dieron cuenta que bajo el edicto y la orden del rey Nabucodonosor, los judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, no se arrodillaban ni honraban a la estatua que él había hecho. Entonces, bueno, Nabucodonosor los trajo personalmente y les habló. Y me gusta la respuesta. Genial respuesta. No es necesario que te hablemos de este asunto, porque Nabucodonosor le dice, ¿es verdad que ustedes no quieren postrarse delante de la imagen que yo he hecho ni adorar a mis dioses? ¿Es verdad esto? Me gusta, ¿viste? No es como los creyentes hoy día, chumeando para acá, chumeando para allá. En primer lugar tenés que ver si es verdad y después hablar. Se la van de creyente y no saben ni siquiera que con 2 o 3 testigos toda acusación vale. La demás acusación son cosas del diablo, de los religiosos. Pero ahí tenés uno, el primer imperio mundial. Los trae y dirá, bueno, capaz que esto, como ocupan un lugar importante y no son de mi nacionalidad, lo quieren acusar para destruirlo. Entonces Nabucodonosor le pregunta, ¿es verdad, Sadrach,
Mesad y Abednego, que ustedes no quieren postrarse delante de la estatua que yo ni adorar a mis dioses. Y ellos le dijeron, mira qué bonita respuesta. Capítulo 3 de Daniel, verso 16. No es necesario que te hablemos de este asunto, viejito, tómatela como sea. Y esta situación de que ellos le dicen no es necesario que te hablemos de este asunto, significa que ellos ya lo habían dado por conocido que Israel, los fieles hebreos, no se postraban delante de las estatuas y de la imagen. Eso dejárselo a la iglesia prostituida, que adora a todo el mundo. No sé, si vos te quebrás y te enyesan en un pie y ven un yeso, capaz que también se postran delante de ti. Bueno, ahí ellos le dicen, bueno, no es necesario que te hablemos de este asunto, como diciendo, ya este asunto es bastante conocido y tú lo sabes que es así. Y nosotros, nuestro Dios, puede librarnos de tu mano y del horno de fuego ardiendo. Y si no, como diciendo, y si Dios no quiere librar, igual no vamos a adorar. Es decir, que está en Dios el librarnos o el no librarnos del fuego ardiente y de tu mano. Pero si Él no quiere librarnos, igual no vamos a adorar tu imagen ni vamos a adorar a tus dioses. Bueno, dice que Nabucodonosor se llenó de ira y mandó calentar 7 veces más el horno de fuego. Y ahí lo echaron. Y después se asombró porque miraba y habían 4. Dice, ¿cómo? ¿No echamos a 3 nosotros? ¿Por qué hay 4? Y el otro dice, parece hijo de los dioses. ¿Viste? Caminaban en el fuego. Y lo sacaron. Entonces ahí está Israel, así como Juan el Bautista es amigo, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo se goza grandemente de la voz del esposo. Y de los nacidos de mujer, Juan el Bautista, el que ustedes le cortaron la cabeza. Oh, genial, una gran revelación. Mataron a todos los profetas y todavía se la van de que son de Dios. Por favor, ya con esa locura. Bueno, Juan el Bautista, que ustedes le cortaron la cabeza, el creador del universo cuando estuvo acá, porque no tenemos 3 dioses, eso ya sácatelo de la cabeza, tenemos un Dios manifestado en 3 personas. Así es la doctrina cristiana. Bueno, cuando estuvo acá, él mismo lo dijo. De los nacidos de mujer no se ha levantado un profeta mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño del reino de Dios, es decir, los que pertenecen a la iglesia, mayores que él. ¿Y qué dice Juan el Bautista? Predica a Cristo. ¿Y qué dijo? Generación de víbora. Que nos enseñó a huir de la ira venidera, a hacer fruto digno de arrepentimiento. Y no penséis decir en vuestros corazones, Abraham tenemos por padre. Porque de cierto os digo que Dios le puede levantar hijo a Abraham aún de esta piedra. Y ya el hacha está puesta a la raíz, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Ese fue el mensaje para ustedes, a ver si lo pueden oír algún día. Y Jesús dijo que de los nacidos de mujer, el profeta más grande, desde Génesis hasta ese día, es Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios, en la iglesia, en la posa del Cordero, es mayor que él. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos algo muy importante. Ellos jamás hicieron caso a nadie. Bueno, pero acá vemos que el remanente fiel, otra vez remanente fiel, se va a dar cuenta, pero otros siguen con el anticristo, la bestia y todo eso. Y el remanente fiel se le va a caer la bendita de los ojos cuando el diablo entra al lugar santísimo y se hace adorar ahí, ¿viste? Entonces eso lo tenemos que ver en la palabra de Dios. Por eso ellos han alcanzado victoria, no porque sacaron espada y pelearon contra ellos, nada, si Dios le dio autoridad sobre todo pueblo, nación y lengua, así que a él no le va a ir a pelear. Ya después Dios sí le va a pelear, por supuesto, pero ellos tienen que ofrendar su vida. Entonces vemos en la palabra de Dios también Apocalipsis, capítulo 12, verso 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Listo, esa es la puerta, la sangre del Cordero, la sangre de nuestro Señor Jesucristo,
y de la palabra y del testimonio de ellos, menospreciaron su vida hasta la muerte. Sabemos que va a pasar como los tres amigos de Daniel, ¿viste? Ellos no se van a postrar y van a ofrendar su vida. Bueno, el Dios a quien servimos puede librarnos de tus manos y del horno de fuego. Y si no lo hiciera así, igual no nos postraremos, punto. Si Dios quiere salvarme, amén. Y si Dios no quiere salvarme, igual voy a morir, pero no voy a retroceder. Eso es arrepentimiento. Buenísimo. Entonces vemos en la palabra de Dios y dice que ellos han alcanzado su victoria sobre la bestia. Por eso están en pie sobre un mar de vidrio con la zarpa de Dios. Es decir, mirá lo bello de Dios. Por eso Dios dice que se lea Apocalipsis. Te muestra el sufrimiento, te muestra todas las cosas, pero también te muestra la victoria para vos que vas a estar en la gran tribulación. Y ahí están, en un mar de vidrio, en la presencia de Dios, con cántico en su boca, con arpas de Dios. Ahí ves el triunfo, los que han alcanzado la victoria. Eso es para que tú veas en su gran misericordia cómo Dios te presenta el día de los juicios de Dios y el día de la victoria tuya. Por eso tenés que perseverar durante 3 años y medio y escapar de la gran persecución. Y muchos van a dar su vida. Otro, el remanente fiel, te lo hablo, Jerusalén, a ver si algún día se te cae la pavada que tienen en la cabeza. Dios te va a llevar al desierto, como está profetizado. Te llevaré al desierto y allí te hablaré al corazón. Te va a sacar toda esa guita que tenés, que te apoyás en la riqueza. También hay una profecía en el Antiguo Testamento. Sacarán el oro y la plata y la tirarán y dirán, ustedes han sido los males de nuestras vidas. Y te va a llevar al desierto, porque el que te dije te va a perseguir y ahí te va a conservar. Y ahí te va a hablar al corazón. Por supuesto, vas a pasar necesidades, frío, hambre, sed, y se te va a proveer de a poco, despacio, para que ya desaparezca del plano externo y te introduzca en el plano interno del espíritu y de tu corazón. Entonces, sabemos que el Señor te va a proteger, pero te va a llevar al desierto. Se acabó con toda tu joda, con todas tus armas, con todos tus edificios, con todas tus confort. Se acabó con todo, otra vez al desierto, como cuando te sacó de Egipto. Pero los que habían alcanzado su victoria, dice el verso 2, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, cantando el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por la cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Amén, amén, aleluya, amén. Ese es el cántico del Cordero y el cántico de Moisés. Después de esto miré y he aquí fue abierto el cielo y el templo del tabernáculo del testimonio. Y salieron 7 ángeles que tenían 7 plagas, vestidos de lino resplandeciente. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llena de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y bueno, acá en el capítulo 16 de Apocalipsis comienza el juicio de las 7 copas de la ira de Dios. Bueno, que el Señor bendiga, que el Señor restaure. El propósito de todo esto es para que en el tiempo de la gran tribulación
sepa Israel y sepan las naciones que han despreciado a Cristo que tienen una segunda oportunidad de escapar. Para mí, mi consejo sería que escapara hoy. ¿Por qué vas a entrar al horno de fuego? No es necesario. Entonces, si vos doblás tu rodilla, le pedís perdón al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a nuestro Padre y nuestro Señor y Salvador, que dio su sangre, se acabó con el Cordero de Egipto, acabala con el Cordero de Egipto, papá, eso era figura y sombra de lo verdadero, pero estando presente ya Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, eso era sombra y figura de lo que iba a ser en verdad el Cordero de Dios que descendió a este mundo para que a través de su sangre sea justificado. Porque todos son pecadores, nadie es mejor que nadie, pero Dios justifica por medio de su sangre preciosa. Que el Señor te bendiga.